Un saludo cordial a la Universidad Estatal de Milagro. Somos el grupo número 4 y está conformado por Eva Ayala, Joana Arriaga, Mary Carrera, Araceli Flores, Liliana García, Nancy Jiménez, Shirley Luna, Esther Maza, Génesis Marín y Mayra Jiménez. Y nuestro tema es sobre las escuelas filosóficas. Introducción. Se ha requerido a través del presente trabajo entender las causas primigenias de las escuelas de pensamiento que ha surgido a lo largo de casi 17 siglos. No se pretende hacer un estudio histórico detallado, pero sí realizar un seguimiento cronológico, evidenciar cómo ha sido la evolución de su pensamiento e idea filosófica y científica. ¿Cuál ha sido el impacto y legado que ha tenido el pensamiento universal? Realismo es preciso determinar el significado de la materia, el cual, según de Bobbio, es todo lo que tiene existencia objetiva. Dicho de otro modo, lo que es independiente de la conciencia. La materia es toda realidad objetiva que nos viene dada en las sensaciones, mientras que el materialismo es todo lo que tiene existencia objetiva. Dicho de otro modo, lo que es independiente de la conciencia. Suprimir la realidad cualitativa de la conciencia en favor de alguna forma de proceso físico. Es conocido como un sistema filosófico opuesto al espiritualismo, que considera que solamente existe la materia y que reduce al espíritu a una consecuencia de él. Los tipos de materialismo son el materialismo cosmológico, fundamento de toda realidad; el materialismo antropológico, naturaleza humana a partir de componentes físicos; el materialismo histórico, naturaleza existe, no hay fenómenos sobrenaturales. Idealismo. El idealismo manifiesta el mundo como la representación de una conciencia, espíritu universal o de una idea absoluta. Nos manifiesta que no es suficiente con el objeto que es apreciado por los sentidos, sino que también debemos tomar en cuenta las ideas, el objeto pensante y el pensamiento del mismo. Tenemos dos tipos de idealismo: idealismo objetivo y subjetivo. El idealismo objetivo nos dice que las ideas existen, pero que únicamente podemos acceder a ellas a través de la experiencia. El idealismo subjetivo nos dice que depende de la mente, del sujeto, de sus gustos, convicciones, personalidad, conocimientos adquiridos. Es decir, que las ideas existen en el sujeto. Y lo que nos quiere decir que si no existe el sujeto, no va a existir un mundo exterior autónomo. Realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basado en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida en aquel tiempo. Pero en realidad, ¿qué es el realismo? Se denomina realismo a la tendencia a presentar las cosas tal cual como son, sin adornos, exageraciones o matices. La palabra como tal se compone del vocablo real y el sufijo ismo, que significa escuela, movimiento o tendencia. El realismo es una corriente filosófica, artística y literaria que ha tenido expresiones de las más diversas esferas de la actividad humana, como la pintura, la literatura y el derecho. Características del realismo. En el realismo existen diversas expresiones filosóficas, artísticas y literarias. Tienen un mismo fin, que es presentar la realidad desde una postura objetiva. Entre las características del realismo se destacan la búsqueda por la producción de la forma más exacta posible de la realidad y los problemas que enfrentan las personas. Las descripciones detalladas que buscan alcanzar una representación más creíble de la realidad. Su estilo es elaborado, preciso y no cabe a la subjetividad. Las obras literarias exponen hechos ocurridos en la realidad, pero sustituyendo los nombres de dónde ocurrieron los hechos. Tienen un carácter histórico, porque exponen los diferentes acontecimientos y problemas individuales, sociales e incluso políticos de un momento específico. Es una corriente filosófica que se originó en Europa, específicamente en Francia, en el siglo XIX, cuyo precursor fue Augusto Comte, un sociólogo filósofo quien acuñó el término de ciencia positiva a todas aquellas que permiten verificar los hechos por medio de la objetividad
El positivismo se basa en el método científico, tiene características como el rechazo al dogma, se basa en verdades evidentes, observables, objetivas. Además, el conocimiento tiene que regirse por leyes generales y universales. Además de ello, planteó la ley de los tres estados, el teológico, metafísico y positivo. La ciencia necesita pasar por estos tres estados. En el teológico, los hechos son explicados a través de entidades divinas o sobrenaturales. En el metafísico es una transición en el cual los hechos o fenómenos se explican por medio de entidades abstractas, y el último estado positivo en el cual la ciencia necesita verificar esos hechos por medio de la experimentación, observación, comparación. Positivismo lógico. Los positivistas lógicos formularon distintas versiones del principio de verificación. Se basan en el método experimental y se caracteriza por rechazar todo concepto absoluto y universal. Es la negación de todo ideal, de los principios necesarios y absolutos de la razón, es decir, de la metafísica. Surgió en los años 20 del siglo pasado en el Círculo de Viena. Desde los finales de la década de 1930, el positivismo lógico surge como heredero del machismo y en general de la tradición idealista, subjetivista y positivista de Berkeley y Hume. Según esa corriente, la auténtica filosofía científica solo es posible como análisis lógico de la ciencia, ya que tiende por una parte a eliminar la metafísica y por la otra a investigar la estructura lógica del conocimiento científico. Muchas gracias. Fenomenología. Es una corriente filosófica muy amplia y diversa. Es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente. También dice que es el cuerpo de conocimiento que relaciona entre sí distintas observaciones empíricas de fenómenos de forma consciente con la teoría fundamental. Hace uso de la ciencia y para conocer y hallar la verdad del fenómeno. Asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas. La filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. Wittgenstein fue un filósofo nacido en Viena, el mismo que planteó la filosofía del lenguaje y tuvo dos etapas. Tractus lógico, que significaba lenguaje-realidad, y las investigaciones filosóficas. En la primera señalaba que los reflejos interpretaban la realidad era una sola y el lenguaje debe aclarar. En la segunda, los usos del lenguaje, a pesar de que él creía que era el lenguaje un impedimento para llegar al lenguaje ideal. Esto quiere decir que la estructura ideal es la que corresponde con la realidad objetiva y que por cuestiones de idiomas y geramíneas, los mensajes no siempre son comprendidos. La filosofía analítica se caracterizó por acoger un método filosófico que permitía un estudio conceptual, el cual consistía en solucionar los problemas centrales de la filosofía a partir de una reflexión sistemática y rigurosa. La hermenéutica nos enseña a colocar un texto en su contexto, que es como adquiere su significado. El aporte al entendimiento de los fenómenos o hechos de carácter humano y social ha sido incuantificable. En conclusión, podemos entender la hermenéutica como un acto de intentar describir las cosas de una manera más cuidadosa y detallada, libre de supuestos, pero siempre inclinándonos a una comprensión más asertiva y práctica. Asimismo, también podemos entender la hermenéutica como la forma de encontrar el significado a las palabras, ya sea oral, escrita o no verbal. La hermenéutica es una herramienta muy necesaria e indispensable para la investigación.
La postura de estos autores que acabamos de estudiar dice que el pensar filosófico y el pensar científico se complementan, generando así una transformación en el pensamiento que trae consigo nuevas formas de convivencia. Con el recorrido que acabamos de explicar, podemos darnos cuenta que existen grandes pensadores en la humanidad y que por sus ideas, por sus convicciones y por sus creencias tan fuertes han ejercido una gran influencia en la sociedad. Gracias a todas estas escuelas filosóficas hemos podido entender de una mejor manera todos los procesos que se viven en nuestro entorno. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra presentación. Espero le haya gustado.